Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos a Israel a Diario. Hoy es viernes 6 de marzo, 17 del mes de Adar en el calendario hebreo. En los últimos días comenzaron a aparecer varios análisis interesantes en la prensa israelí, intentando responder a una pregunta muy difícil. ¿Cómo podrá terminar esta guerra? Algunos analistas creen que el régimen iraní podría sobrevivir y que, después de todo, la situación volvería prácticamente al punto de partida. Otros hablan de escenarios mucho más inestables, desde un posible caos interno en Irán hasta la probabilidad de que la Guardia Revolucionaria termine tomando el poder. Y mientras tanto, en toda la región empiezan a aparecer otros factores: el papel de Turquía, el miedo de Erdogan al renacimiento kurdo y también algo de lo que se habla menos, pero que puede llegar a ser decisivo: la dimensión financiera de esta guerra. Hoy quiero comentar algunos de esos análisis, con énfasis en algunos porque son muchísimos, y ver qué nos dicen realmente sobre lo que podría venir ahora en Oriente Medio. Empecemos por una de las explicaciones que a mí me pareció más interesante, publicada esta semana por Dani Sitrinovich, que fue responsable del área de Irán en la inteligencia militar israelí y que plantea 5 posibles escenarios sobre cómo podría terminar esta guerra. Según su evaluación, en la situación actual se pueden esbozar 5 posibles escenarios sobre cómo podría terminar esta guerra. El primero, y según él el más probable por ahora, es que el régimen iraní sobreviva y la guerra termine de forma unilateral. En este escenario, Estados Unidos decide poner fin a las hostilidades, quizás por presión interna o internacional, y el conflicto se cierra sin que se haya producido un cambio real en Irán. El régimen se recupera, reconstruye sus capacidades militares y nucleares y en la práctica el resultado final sería que todo vuelve al punto de partida. El segundo escenario sería también la supervivencia del régimen, pero esta vez mediante un acuerdo negociado, más allá de las declaraciones que se puedan escuchar, incluso en este momento. Este acuerdo podría ser serio, con restricciones reales al programa nuclear iraní, o podría ser mucho más débil, con concesiones simbólicas que permitan a cada lado reclamar y mostrar algún tipo de victoria. El tercer escenario es mucho más inestable. El régimen no cae, pero se debilita considerable y gravemente. La combinación de guerra, tensiones internas y protestas podría llevar a un escenario en el que Irán entre en una fase de caos, como hemos visto en otros lugares en Medio Oriente, con rebeliones de minorías y pérdida de control sobre algunas regiones del país. Eso podría convertir a Irán en algo muy parecido a un estado fallido, al menos durante un tiempo. El cuarto escenario sería un golpe interno dentro del propio régimen. En ese caso, la Guardia Revolucionaria o sectores del ejército o alguna combinación quizás asumirían directamente el poder, desplazando a la dirección política. Y paradójicamente, eso no necesariamente sería una buena noticia para Israel o para Estados Unidos, porque un gobierno militar así, de ese estilo, puede ser mucho más agresivo. Y finalmente está el quinto escenario, la caída del régimen. Este sería el escenario que muchos en Israel y Estados Unidos consideran ideal, pero también es el más complejo. Para que ocurra, tendría que producirse una combinación muy difícil: presión militar externa, protestas masivas dentro del país, deserciones dentro del ejército y la aparición de una alternativa política capaz de tomar el control. Pero incluso si el régimen iraní sobrevive con o sin acuerdo,
hay una pregunta muy inquietante. Después de todo lo ocurrido, ¿qué conclusión sacará el gobierno en Teherán? Es muy posible que la conclusión sea que su única garantía de supervivencia es el desarrollo de armas nucleares. Si eso ocurre, entonces, incluso si la guerra termina, el problema de fondo podría simplemente volver a empezar dentro de algún tiempo, no sabemos cuánto. Además, el profesor Meir Litvak, director del Centro de Estudios Iraníes de la Universidad de Tel Aviv, citado en este artículo que les vuelvo a mostrar, señala que muchas de estas minorías están enfrentadas entre sí y dice que una rebelión de las minorías podría ser percibida por la mayoría persa como una amenaza a la integridad del Estado e incluso provocar el efecto contrario, o sea, reforzar el apoyo al régimen en lugar de debilitarlo. Pero la pregunta sobre cómo puede terminar esta guerra no depende solo de lo que ocurra dentro de Irán. También depende de cómo reaccionen los otros actores de la región, porque cada uno de ellos intenta aprovechar o al menos sobrevivir a los cambios que está produciendo este conflicto. Y uno de los países que observa todo esto con enorme preocupación es Turquía. Un análisis publicado en Yediot Aharonot sostiene que la estrategia regional de Turquía, impulsada por Recep Tayyip Erdogan, podría estar entrando en crisis. Durante el último año y medio, Turquía intentó posicionarse como líder del mundo musulmán, especialmente durante el último año y medio, expandiendo su influencia en Siria y otros lugares, fortaleciendo su industria militar y tratando de presentarse como un factor indispensable en la región. El jueves pasado, horas antes del ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, se jactó de que nada ocurre en la región sin Turquía e intentó posicionarse como el único mediador válido frente a Irán. Pero la realidad, y muy poco tiempo después, demostró algo que no le gustó nada. La región puede moverse sin Turquía. Ni Israel ni Estados Unidos contaron con Ankara para la operación militar y los países árabes tampoco parecen seguir el liderazgo turco ni alinearse tras Erdogan. Y además aparece este elemento que preocupa profundamente a Erdogan, el renacimiento del proyecto kurdo. Si el debilitamiento del control iraní en partes de Irak y Siria abre la puerta a un Kurdistán más fuerte, eso sería para Turquía una auténtica pesadilla estratégica, incluso una amenaza a su integridad territorial. Pero todo esto, los equilibrios regionales, el papel de Turquía o el posible debilitamiento de Irán, puede no ser lo que finalmente decida el resultado de la guerra, porque hay otro frente del que se habla mucho menos, pero que podría terminar siendo decisivo: el frente financiero. El ex jefe de la división del Mossad, que era responsable de la lucha contra la infraestructura financiera del terrorismo, Udi Levy, explicaba hoy en declaraciones a la radio pública israelí que Irán ha construido durante años una compleja red para evitar sanciones internacionales y mover enormes cantidades de dinero a través de distintos países. Dos de esos países han tenido un papel central en este sistema: China y Emiratos Árabes Unidos. Según Levy, gran parte del capital iraní está depositado en empresas y estructuras financieras fantasmas en Emiratos, el mismo lugar que, entre otros, Irán está atacando ahora, en este preciso momento, en una actitud prácticamente suicida, porque si Abu Dhabi decidiera congelar esos fondos, el impacto para el régimen iraní podría ser enorme
Y según el experto, las autoridades emiratíes ya comenzaron a evaluar seriamente esa posibilidad. Ese dinero no solo permite a Irán recuperarse rápidamente de los golpes militares, sino también seguir financiando a sus aliados en la región, las proxies, las milicias y grupos terroristas que tiene diseminados. Esto incluye a Hezbollah en el Líbano y también a Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, según Levy, la situación de cada uno de estos actores es diferente. Hezbollah está atravesando una situación económica muy difícil, especialmente después de los golpes recibidos y la pérdida por parte de Irán del respaldo financiero. En cambio, Hamás, como sabemos, proviene de los hermanos musulmanes y la debilidad, el debilitamiento, mejor dicho, o la caída de Irán lo empujarán aún más a los brazos de Turquía y Qatar, donde dinero no es precisamente lo que falta. Todo esto muestra algo importante. Cuando se habla del final de esta guerra, muchas veces pensamos solo en términos militares, pero en realidad hay muchos factores en juego. La estabilidad interna de Irán, la rivalidad regional, las ambiciones de factores como Turquía y otros países y también el dinero que permite sostener estos conflictos. Por eso, aunque muchos intentan imaginar cómo podría terminar todo esto, la realidad es que todavía estamos muy lejos de tener una respuesta clara. Y en Oriente Medio, como sabemos, a veces los acontecimientos toman caminos que nadie había previsto. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, esta lectura compartida, este encuentro excepcional. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, difundirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.